cuando empecé en la nueva trova cubana, que a principios de los 80 teníamos un sitio que era la Casa del Joven Creador. Con los años esa casa pues se fue un poco derrumbando, desmoronando. El otro día pasé por ahí y ahora es un fantástico museo del ron, y los que me atendían no entendían que me quedaba mirando al patio, ¿no? Estoy viviendo de alguna manera un momento muy feliz de mi vida, que no lo voy a olvidar nunca, cuando estábamos juntos siempre, pues, Santiago Feliu, Gerardo Alfonso, Donato Poveda, Fran Delgado. Indiscutiblemente, de manera personal, cuando me dieron la baja del ejército, del servicio militar, en un lugar que además para mí es un monumento histórico personal, que es frente al Hospital Naval. Yo estaba ahí, me ingresaron ahí, y entonces pude volver a la Escuela Nacional de Arte. Eran unos momentos aquí en que sacaban a las personas. A mí me sacaron de la Escuela de Arte y me llevaron para el ejército. Y cuando me dieron la baja, vi La Habana. Para mí La Habana era lo más lindo. Nunca antes vi tan bella La Habana como cuando yo salí de allí con la baja en la mano y el mar estaba frente y yo volví a mi Escuela de Arte. Incluso me acuerdo que caminé de ahí a la Escuela de Arte, de allá, del Hospital Naval por allá hasta la Escuela de Arte, hay que caminar, y yo no sentí el camino, iba dando brincos, porque en la baja decía que se recomendaba que yo estudiara algo que tuviera que ver, que siguiera estudiando algo que tuviera que ver con la actuación. Yo creo que los 4 años esos que yo estudié en la zona de La Víbora, primero en la secundaria Enrique José Barona y luego en el preuniversitario de La Víbora, lugar que lamentablemente ya no es el preuniversitario de La Víbora, y eso me duele muchísimo, y veo que se está deteriorando, esto lo lamento todavía más. Esos 4 años para mí fueron una época muy, muy linda. Era una época en la que creíamos en casi todo. Teníamos muy poco, y con eso poco que teníamos éramos bastante felices. Detrás de toda la nostalgia. Siendo habanero y viviendo aquí en La Habana, tengo una nostalgia muy particular, que es que echo de menos los cines de barrio. Yo soy un cinéfilo tremendo, y recuerdo que cuando era niño y adolescente, cada barrio tenía su cine, y uno esperaba incluso que los estrenos llegaran al cine de barrio para ir a esos cines, y en esos cines, bueno, uno iba con todos sus amigos y estaba el barrio viendo las películas, y la presencia de los cines de barrio me parece que es algo que se ha perdido, al menos para mí. La Habana es una ciudad que en los últimos 40 años ha cambiado mucho, ha cambiado demasiado. Y en ese cambio ha habido ganancias y pérdidas, aunque en algún sentido pienso que las pérdidas han sido mayores. Es difícil entender y querer a una ciudad con la cual tú no te identificas. La Ruta 4 ya no está en Mantilla. El paradero de la Ruta 4 tumbaron las letras que decía Ruta 4. Y cuando yo miro eso, digo, bueno, ¿qué necesidad hay qué desarrollo sostenible hay detrás de tumbar unas letras que tenían que ver con el corazón mismo de esta parte de La Habana? Y como la Ruta 4 han desaparecido muchísimas cosas. Y eso me llena de nostalgia, y a veces siento incluso que cada vez conozco menos La Habana. Mi generación es una generación marcada por los Beatles, sí. Y en un momento en que eso no se entendía, o sea, una generación que tuvo mucho aquí perseguida por escuchar a los Beatles. Se perseguía el rock, pelaban a la gente, no podías ponerte los pantalones, los jeans ajustados, todo eso era terrible. Y terrible sobre todo para los adolescentes. Entonces yo siento nostalgia, sin embargo, de esa época. Mira tú,
si el más feliz fue salir del ejército, el más difícil es cuando me cogió el servicio militar. Ese es, para mí fue un momento terrible porque además fue un momento de mucha incomprensión. Y esa angustia yo nunca podré sacármela adentro. El peor año de mi vida fue el año que estuve fuera de La Habana, precisamente. Fue un año que estuve trabajando en Angola y me sentí muy mal por momentos. Sabía que estaba en un lugar al que yo no pertenecía, al que nunca iba a pertenecer y que además nunca iba a entender. Yo estaba en el preuniversitario cuando el Mariel, etapa donde de alguna manera u otra, pues algunos perdimos compañeros de aula, compañeros de barrio. Mi generación es una generación que anda desperdigada por el mundo. El otro día yo cogí una libreta de teléfono y tuve que empezar a borrar el teléfono porque todo el mundo se ha ido. O sea, esa diáspora de que tú de pronto te levantas un día y ves que hay una puerta, y eso está en una obra, en mi obra Weekend de Bahía. De pronto te levantas y ves que allí en la casa aquella hay una puerta con un sello ahí de puesto de reforma urbana ese y ya la persona no va a estar más. O sea, esa separación, esa cosa, para mí ha resultado traumático eso.